me extrañaban mucho. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, son bromas, créanme que... Buenas tardes, Lick. Yo pensé que hoy era el convivio. No, es que les comentaba que el convivio de la oficina fue la semana pasada, pero como estoy a dieta, entonces no debo de beber, ¿verdad? Porque también estoy tomando un poco de medicamento. Ahora no sé cuándo van a hacer ustedes mi convivio, ¿verdad? Somos, ¿qué? 200 y algo de alumnos. Ustedes inviten a mí. Créanme que es bien difícil sí, o sea, lo importante es compartir. Es bien difícil este horario porque de 4 a 5 parte todo, porque uno ya tiene que estar buscando algún lugar para dar la clase y ya después ya termina a las 5 y eso ya se queda con ¿qué hago ahora, verdad? Pero bueno, acá estamos. Convivio una semana, ya les publicaron sus notas, ¿verdad? Ya están publicadas sus notas. Ya las no, licenciado. No, yo las mandé, que no alguien, no sé si el favor de revisar, yo las mandé a esta vaina de... No, Lick, yo revisé hace un momento y no siquiera está habilitada la sección de especialización. No, bien, yo mandé acá, ahorita voy a indicar, estoy ingresando a la página, ayer las grabé, las publiqué. Licenciado, ¿y si las manda su auxiliar al grupo de WhatsApp? Así más rápido. Con mucho gusto. Pero es que miren, pues ya no me van a poner atención ahorita, lo voy a hacer. Pero ahora... Lick los tiene así desde ayer. Yo creo que es justo. Estamos preocupados, Lick. ¿Y por qué se preocupan? Pues si usted estudió, no. Buenas tardes, licenciado. De mi parte sí está hoy, podría esperar hasta las 18 horas. Muchas gracias. No tengan pena, chicos. Como les digo, yo ahorita se lo voy a comunicar a mi asistente, pero eso sí, 0 preguntas hasta que terminemos la clase de notas. Condición. Y vamos a continuar con la clase. Vamos a ver. Al que le empiece a hacer preguntas, bájele puntos. 5 de una ahí. Porque siente la presión. Ahí estamos, chicos. Notas, registral, primera parcial 2023. Ya ven cómo soy yo de rápido también porque estudié mecanografía. Vamos a ver. ¿Qué me importa? Eran unos, pónganos la nota ya, Lick. Ya se la mandé a ella, que ella se las envía a ustedes y continuamos con la clase. ¿Les parece? Pero sí la mandé a publicar. De hecho, lo voy a otra vez enviar a cartelera virtual y ahí está. Bueno, entonces continuamos pues con la clase del día de hoy. Ya es para ir terminando ya unos puntitos y después nos vamos ya mañana empezamos a ver registros y prácticas. Bueno, pues ayer nos habíamos quedado con que el derecho registral pues tiene relación, obviamente, no, ni siquiera había publicado. Ahí estamos. Ahora sí, ¿verdad? Con el derecho procesal. En su caso, pues con el derecho procesal civil, con el derecho procesal penal en algunos aspectos. Wendy Mariela tiene levantada la mano desde que inicié la clase. No sé si tiene alguna pregunta. Ya se ocultó. Muy bien. Bueno, entonces, como les decía el día de ayer, pues el derecho registral muchas veces va a tener relación con materia procesal, más que nada en materia procesal civil,
o también en materia contenciosa administrativa. Les decía yo, materia contenciosa administrativa porque se recuerdan en los primeros días que yo les preguntaba, ¿a qué ministerio pertenece el Registro General de la Propiedad? ¿A qué ministerio? ¿No era gobernación? Ministerio de Economía. Ministerio de Gobernación, como lo dijo Melia. Y el registro de personas jurídicas. Ministerio de Economía. También Gobernación. Registro de registro mercantil. Es de Economía. Sí. Propiedad intelectual. Economía. Ajá, muy bien. Entonces, como les manifestaba, ¿verdad? Los órganos administrativos, toda vez de que al final va a ser una resolución de un órgano administrativo la que va a ser emitida, pues la misma puede ser susceptible del recurso de revocatoria o reposición. Para los que no lo saben, estos recursos de revocatoria y reposición son impugnaciones cuando no estamos de acuerdo con una resolución. Un ejemplo clásico, yo voy a pedir una licencia de construcción a MISCO, el consejo me niega la inscripción y pues como el consejo es el órgano máximo de la municipalidad, pues ahí procede el recurso de reposición. Ahora, si fuera un órgano inferior, alguna unidad, alguna dirección, qué sé yo, ahí ya procede revocatoria. Y luego, después de la revocatoria, porque por lo regular va a ser resuelto desfavorablemente, pues obviamente tendríamos que irnos a un proceso contencioso administrativo y también podría ser susceptible de un proceso contencioso tributario si el asunto fue en materia tributaria como lo vimos el día de ayer. En el caso del registro de la propiedad, pues hay una revocatoria, pero es de forma oral, de forma verbal, pero el recurso por excelencia o la figura que usted puede plantear es el ocurso. ¿Ya les va quedando eso? Cuando usted no esté de acuerdo con que le suspendan, le rechacen una inscripción o con alguna inscripción que se haya realizado, va a ser el ocurso. Ahora, si los documentos adolecen de nulidad, pues va a tener que plantear ya sea su nulidad absoluta y en el caso del registro depende de cómo fue que se originó esa inscripción, de una vez en materia de amparo lo puede cancelar. Continuamos. Luego con el derecho procesal penal, ¿verdad? Ya hemos visto pues fehacientemente que en los registros pues se pueden dar lo que son mucho las estafas, las falsedades, toda vez de que siempre las personas andan viendo cómo, hay algunas malas personas que andan viendo cómo perjudican en sus derechos a otras personas. Y es el ejemplo que yo les di en unas clases en donde íbamos a celebrar un contrato de compra-venta y en donde se presentó una persona conmigo que supuestamente era de nacionalidad austriaca y pues lamentablemente pues se le miraba el comal al igual que a mí, y no soy despectivo ni racista, sino que quiero decir que pues nosotros tenemos nuestros propios rasgos característicos, ¿verdad? Entonces fue donde yo le pregunté, mire usted, y ese es su DPI, ay, lo perdí, pero me trajo su certificación de DPI, no la traje. Luego el acompañante llevaba un mandato y me dijo, traigo un mandato. Cuando yo veo el mandato lo habían otorgado un día jueves. Se dan cuenta que hasta los días casan para que vean que no son casacas las que yo les cuento, ¿eh? Y entonces dije yo, pues si ya dice que lo perdí hace 15 días y el notario anterior indicó que tuvo a la vista el documento, ¿cómo va a hacer eso, verdad? Luego me llevan un certificado de
FI y cuando fui yo a RENAC, el certificado era totalmente falso, ¿verdad? Entonces, muchos hechos delictivos se pueden cometer en los registros generales de la propiedad. Vemos también, lamentablemente, algunas, han visto ustedes noticias de algunos colegas que han sido detenidos por coaccionar para que otorguen escrituras públicas a algunas personas aún en contra de su voluntad. ¿Se han visto? ¿O no han visto las noticias o todavía están viendo sus notas? Sí, hemos visto, licenciado. Yo sí he visto. Por favor, si usted dígame solo que sí, así continuamos. Bueno, pues lamentablemente, pues el derecho registral, muchos registros pues, van a ser objeto de, no solamente de estafa, por ejemplo, antes, como les decía yo, en los registros civiles, pues los tenía bajo su custodia las municipalidades y los alcaldes hacían cuanto ellos querían con esos libros que eran libros escritos y pues alteraban los folios, alteraban las partidas, les daban de una inscripción de nacimiento sacaban 10, etcétera, etcétera. Por ejemplo, con el registro mercantil también, porque el registro mercantil, nuestro código de comercio, ¿de qué año es? ¿De qué año es nuestro código de comercio? Del año 1970, ¿verdad? Entonces sí, ahora si ustedes ven ya su ley de propiedad intelectual, ¿de qué año es? ¿Propiedad industrial? ¿O no lo saben o no están poniendo atención? No lo sé. Yo no lo sé, Lick. Perdone. Pero deberían de tener sus leyes. Deben de tener sus leyes, chicos. Pero el caso es de que es 2002, dice Catherine García, o búsquenlo en Google ahorita, pero miren, de veras, chicos, y aquí sí les voy a dar yo un regaño, porque sí es un regaño, ¿verdad? Créanme que siempre nos lo han dicho, pero ahora la calle está dura, la calle está difícil, y si usted va a estar impreparado, créame que le va a ser muy difícil lograr su objetivo, ¿verdad? Yo les animo a, de eso, de hecho, eso estaba hablando ahorita con un colega de zona 14, me vine quebrándome la cara para acá, porque lo hago con gusto, ¿verdad? No les estoy sacando en cara ni nada, por el contrario, pero tenemos que tener nuestras leyes, tenemos que, entonces vemos que esas leyes ya son del año 2000 en adelante, en donde pues ya los sistemas informáticos ya iban, bueno, si alguien se acuerda allá por el año 99, cómo costaba conectarse a internet, ¿verdad? Todavía teníamos que usar nuestros teléfonos de línea y no podíamos llamar, pero gracias a Dios se logró sistematizar ahora el registro de garantías mobiliarias, el registro mercantil, propiedad intelectual, el registro de personas jurídicas, ya son de manera electrónica, ¿verdad, chicos? O sea que, pero ahora es muy difícil poder falsificar o alterar. Ahora, que se presenten documentos falsos, eso ya es otra cosa. Y ahí es donde viene la responsabilidad de nosotros también, porque al día de ayer hablábamos de la firma electrónica. Y entonces con su firma electrónica usted va a dar legalidad, va a dar fe de que ese documento es el original. Y el día que se lo pidan que lo presente físico, tiene que cuadrar ese documento, ¿verdad? Entonces, eso va a depender de todos nosotros. Luego, vemos, ya entramos ahora a otro tema, para que no anden preguntando, los alcances de la calificación registral, ¿verdad? Y aquí es donde yo vuelvo a hacer catarsis con ustedes, en el sentido de que muchas veces a los registradores pues se les pasa la mano, ya que
tienen diferentes criterios en su mayoría, o muchas veces rechazan o suspenden los documentos por X o Y tontería, por así decirlo, ¿verdad? Sin embargo, la calificación registral es cuando un acto o contrato presentado al registro público, lo que tiene que hacer o lo que debe de hacer cualquier registrador de cualquier materia, lo único que tienen que ver es revisar si tienen los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para su validez y su eficacia frente a terceros, ¿verdad? Por ejemplo, una compraventa pues tiene que tener ¿cuáles son los requisitos que debe llevar una compraventa? ¿Cuáles son los requisitos que debe contener una compraventa? Así por simple lógica, ¿cuáles son los requisitos? El contrato licenciado. Primero, que haya consentimiento, que no adolezca de vicios, ¿verdad? Y también, pues, debe estar determinada la cosa y el precio, ¿verdad? Debe constar en escritura pública que se inscribe en el registro. Entonces, eso es lo que tiene que ir calificando el registrador, ¿verdad? Que su objeto sea lícito, posible y determinado. Pero no solo las cosas que vemos pueden ser objeto de contrato, sino que también las cosas futuras, siempre y cuando pues se logre determinar por lo menos su género, ¿sí? ¿Ya leyeron ese artículo de su Código Civil? Entonces, esa es la función del registrador. No era lo que estábamos viendo el día de ayer, que mire, su firma ya está variada y que lo obliguen a uno a ir a modificar su firma. Si usted, por ejemplo, va a celebrar un mandato, alguien, por favor, su artículo 1128, su Código Civil. ¿Alguien, por favor? Disculpe. 1128. Buenas tardes, Lick. ¿Se lo puedo leer? Por favor. Artículo 1128. Si el documento presentado no fuere inscribible o careciere de alguno de los requisitos legales necesarios, el registrador lo hará constar en un libro especial que se llevare para tales efectos, y en el propio documento, el cual devolverá al interesado, expresando la hora y fecha de recepción en el registro, así como la ley en que se funda para suspender o denegar la inscripción. Muy bien. Entonces, pues a eso se debe circunscribir la función de los registros públicos en cuanto a determinar si reúne los requisitos de forma y de fondo, pero no a prejuzgar sobre la validez o invalidez del documento o, por ejemplo, sobre la firma del notario, ¿verdad? Pero en Guatemala vemos más en el registro general de la propiedad, más en el registro electrónico de poderes del organismo judicial, que ahora ya hasta la firma de uno la están cuestionando. También, por ejemplo, en el registro de personas jurídicas habíamos hecho la acotación que cómo cuesta en el registro de personas jurídicas esa situación toda vez de que ellos por cualquier coma, cualquier punto, pues están lamentablemente pues suspendiendo un documento. Pero también, ¿verdad? Uno tiene que entender a veces que, por ejemplo, mi amigo me dice ayer, ¿verdad? Fíjate, Lee, que yo presenté un mandato, un nombramiento de una asociación en el registro mercantil, pero como pues estábamos ahí con el otro link, no miras de que con mi sello firmé, sí me firmó el link, porque el acta era el nombramiento era para mí,
con mi sello, pero como nos confundimos de sello, los timbres los inhabilitó con el sello. Entonces le digo yo, pero y se pone se pelea conmigo, ¿verdad? Pero es que ahí sí tiene razón el registro, le digo, porque es el notario, sí, pero soy el interesado, sí, pero ¿cuáles son las formas de inhabilitar los timbres notariales, los timbres forenses? Es por medio de por medio de poner el sello, colocar el sello sobre los timbres o perforando los mismos, ¿verdad? Esto para evitar que se vuelvan a utilizar. Y efectivamente, pues le rechazaron el documento. Ahora, la ley antitrámites nos regula, chicos, porque nosotros vamos a tener eso en mente, eso tenemos que tener eso en cuenta. Evelyn, ¿me escucho? Sí, buenas tardes, licenciado. Mire, en cuanto a esto, por ejemplo, tengo una duda. ¿Qué pasa con aquellos documentos que, por ejemplo, una persona, digamos un abogado, los tramita, pero es un abogado que no ha culminado, que no tiene su título, ¿verdad? Y viene él realiza los documentos, él está presente con la persona a quien llegue a hacer, por ejemplo, una escritura, ¿verdad? Y viene y en vez de firmarlo él, lo firma otro notario que sí tenga el título. ¿Tienen validez esos o cómo sería la situación en ese caso, verdad? Sí, lamentablemente Evelyn Juárez, como bien lo dice un compañero ahí en el chat, pues no es abogado. Usted va a ser abogado hasta que efectivamente queda inscrita en el registro, en el colegio de abogados, pero no basta con eso porque tiene que ir a inscribir su firma también y su sello en la Corte Suprema de Justicia. ¿Han visto ustedes la página de la Corte Suprema de Justicia donde dice ahora se juramenta y tomar el juramento, ¿verdad? Se juramentaron 300 abogados, 400 abogados, ¿verdad? Podría ser, es válido si está el notario ahí presente. Ahora con relación a si no estaba el notario, pues obviamente se incumplen con los principios que dijimos ayer. ¿Se acuerdan cuáles son los principios notariales? Los que van en 10º semestre, por favor, me pueden responder, o los que ya sacaron pensum, porque veo ahí vi, ahorita que vi que califiqué, vi ahí vi números de carnet ya antiguos, súper antiguos. ¿Alguien que me pueda decir cuáles son los dos principios que se están violentando ahí? De derecho notarial. Alguien piense que por cada vez que no me respondan, el examen final lo voy a poner más difícil, fíjense. Licenciado, disculpe, ¿la República? No, principios. ¿Es de legalidad? No. No, legalidad es un principio que establece que el funcionario o empleado público debe de actuar siempre, no es legitimación. ¿De unidad del acto? Unidad del acto, por favor, los que lo sepan, ayúdennos, hombre, no sean mala onda también. ¿Y cuál es el otro? Tengo aquí que un porcentaje del 10º semestre. Y del contexto, creo que mencionó, licenciado. Unidad del acto y unidad de contexto, así es. Efectivamente, Evelyn, esos serían los principios que se están violentando también. Además que el abogado que es abogado, pues está cometiendo el delito de usurpación de calidad, ¿verdad? Porque está ejerciendo una labor que únicamente nos compete a nosotros los abogados y notarios. Y sí, el documento puede ser susceptible de impugnación. Y sí, dependiendo de, hay
tendríamos que ver si sería una nulidad absoluta o una nulidad relativa, pero si la persona se aprovechó, no puede invocar después eso en su perjuicio. Evelyn. Ok, muchas gracias, licenciado. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Y es que el problema, fíjense, al principio uno pensaba que se iban a terminar este tipo de situaciones. No me refiero a la situación que nos dijo la compañerita, sino que me refiero a la situación de que la ley, el decreto, estoy viendo, el decreto 55-2021, no sé si ya lo estará visualizando, ya lo estarán visualizando. Ya, licenciado. Sí, licenciado. El artículo número 2 de la ley está ahí en su pantalla. Si quieres, se lo leo yo, licenciado. Gracias. Cualquiera. Gracias, muy amable, Evelyn. Muy bien. Artículo 2. Ámbito de aplicación. La presente ley es aplicable a todos los trámites administrativos que se gestionen en las dependencias del organismo ejecutivo, el organismo judicial, organismo legislativo, municipalidades y otras entidades autónomas, semiautónomas o descentralizadas. Podrán aplicar cualquier disposición contenida en la presente ley por decisión de su autoridad máxima. Bueno, los otros que estaban viendo, con excepción de Evelyn, ¿qué clase de norma es esta? ¿Imperativa o facultativa? Imperativa. María Augusto dice imperativa. ¿Alguien dice lo contrario? ¿Alguien dice lo contrario? Facultativa, diría yo, más por el último párrafo. Bueno, pues como tenemos opiniones encontradas, pues sí, en efecto es una norma mixta que es imperativa para qué organismo. ¿Para el organismo ejecutivo? Para el organismo ejecutivo, así es, ¿verdad? ¿Y qué ejemplos de organismo ejecutivo me pueden ustedes dar? La Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente. Ministerio. Todas las secretarías, todos los ministerios, los registros, todos los registros, pues ya vimos que pertenecen a algún ministerio también, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, para esos entes sí es obligatoria esta norma. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, en el organismo judicial, todavía le ponen a uno multa cuando le suspenden un documento porque aquí eso ya es una norma facultativa porque les indican podrán. Cuando lo correcto o lo que el legislador hubiese realizado es mejor determinar que todos los órganos del Estado, ya sean ya descentralizadas, descentralizadas, autónomas, semiautónomas, municipalidades, etcétera, las deberían de utilizar, ¿verdad? Por eso es que vemos todavía que en las municipalidades, por esa discrecionalidad, todavía se perjudican derechos de las personas, ¿verdad? Entonces, mientras no se cambie ese segundo párrafo que pudiese ser también objeto de una tesis para alguien que quiera ya ahí verificar, ¿verdad? Como un análisis, porque ahora ya no permiten hacer tesis con reformas a las leyes, ¿verdad? Está eso dentro de los lineamientos para ustedes realizar una tesis. Por favor, pasen la asistencia a José Adolfo Briones, por favor.
Entonces, ahí podría ser un punto de tesis, ¿verdad? Consecuencias de dejar de la discrecionalidad de la utilización del decreto 5-2021 del Congreso de la República, ¿verdad? Y por eso es que todavía se dan esas cuestiones en algunos registros, ¿verdad? Bueno, aunque solamente es el registro electrónico de poderes, pero usted va a una municipalidad, también en el Registro Nacional de las Personas, que aunque su ley indica que es una entidad autónoma, pues no es una entidad autónoma. De hecho, en Guatemala ninguna entidad es autónoma. Descentralizadas y podrán aplicar. Entonces, al momento de indicarse por esa parte de que, por favor, ya pasen el listado, me podrían pasar ya el listado porque es lo que más interesa en la clase a algunos compañeritos, ¿verdad? Entonces, vemos que mientras no se defina como de observancia obligatoria esta norma y que sean todos los organismos del Estado los que deban de utilizarla, pues va a quedar a elección de los mismos la utilización o no, ¿verdad? Y por eso vemos nosotros las distintas, los distintos criterios, y como yo lo digo, ahora en algunas entidades pues lo que hacen es mejor suspender para poder obtener un ingreso, ¿verdad? Con base a lo que establece el arancel. Pero se las dejo ahí de tarea, ahí hay un punto de test y para el que lo quiera, ¿verdad? O sea, solo con base a esa norma, ahí se pueden sacar hasta 5 puntos de tesis desde diferentes puntos de vista. Bueno, continuamos, vamos a continuar con la presentación y a manera de ejemplo, pues, vamos a ver, vamos a las guías de calificación registral. Y vamos a ver. Entonces, por ejemplo, estas guías de calificación registral les van a ser de mucha utilidad a ustedes. Vemos acá la guía de calificación registral que ya la habíamos visto con anterioridad, pero solo la habíamos visto de una manera someramente. Pues acá tenemos al registrador general de la propiedad de la zona central, licenciado José Miguel Gutiérrez Sansueto. ¿Cuántos años tiene que tener mínimo de ejercicio profesional para poder ser registrador general de la propiedad? 5 años. 5 años. Muy bien, bueno, voy a confiar en ustedes y pues efectivamente, ¿verdad? Y aquí también están los miembros de la comisión registral, que en el reglamento está establecido básicamente cuáles son las funciones que debe tener esta comisión registral, cómo está integrada. También cuando ustedes se gradúen, pues les animo a que ingresen al Instituto de Derecho Notarial, porque si usted es parte de ese instituto, ojo, no es que se quieran inscribir, lo tienen que aceptar, de Derecho Notarial, y así pues tiene oportunidad de poder integrar esta Comisión Nacional Registral, que efectivamente son puestos que perciben remuneración por dietas, aproximadamente 10,000 quetzales al mes y se reúnen una vez cada semana, pero esta comisión tiene una función y está en el reglamento del Registro General de la Propiedad. Esta Comisión Nacional Registrada pues ha trabajado, prueba de ello es de que han logrado abrir más sedes en otros departamentos para que, por ejemplo, en Puerto Barrio ya no tuvieran que llegar hasta Zacapa o venir acá para presentar un documento, ¿verdad? Se ha accesibilizado, pero considero que con los avances tecnológicos, pues ya no van a haber necesidad de tantas sedes, ¿verdad? Porque todo va a ser electrónico. Y pues, por ejemplo, acá en estas guías, esta guía les va a servir a ustedes mucho también en derecho notarial,
No sé si alguien tiene alguna pregunta. Los alcances de la, ya lo había indicado, los alcances de la calificación registral. Esto se centra básicamente en que tenemos que los registradores deberían de entender de que únicamente pueden determinar si el documento cumple con los requisitos tanto de forma o como de fondo, pero no prejuzgar sobre la validez o invalidez del mismo, como hacen algunos, o andar buscándole otras cuestiones, como les decía, lo de la firma. Bueno, continuemos. Entonces, ahí nos indica, ¿verdad?, cómo es que se puede identificar o cómo se individualiza a una persona. Está establecido, por ejemplo, cuando usted va a faccionar una escritura pública o un acta notarial, pues debe de indicar cuáles son los requisitos, ¿verdad? Los nombres y apellidos, cuáles son los generales de ley. Y aquí pues nos hace la salvedad, porque muchas veces uno se pregunta, e incluso chicos, déjenme decirles, le pregunta a otros amigos, colegas y no lo saben. Vos, pero mira, es un extranjero. Y acá nos está indicando en la guía que los extranjeros que no estén inscritos como domiciliados en el país se identificarán con los nombres y apellidos que consten en su pasaporte. Porque vemos que en el Código de Notariado nos establece cuáles son las formas de identificar a una persona. En primer lugar, por medio de documento personal de identificación. En segundo lugar, por medio de su pasaporte. En tercer lugar, por medio de testigos. En cuarto lugar, por ambos medios, ¿verdad? No sé si se me estará pasando una cosa acá. Pero acá, por ejemplo, nos está indicando que un extranjero se puede identificar. Si ya está domiciliado, si ya es residente, pues ya le otorgan su documento personal de identificación. Creo que ahora ya le han una vez el azul, ya no le dan el rosado. Y si es residente permanente también. O de forma ambivalente se puede identificar con su pasaporte. Cambio, si se considerarán los nombres que aparezcan en el documento de identificación, lo que yo les había indicado, que lo entrega el Registro Nacional de las Personas cuando la persona ya ha obtenido su residencia. Luego se pueden considerar nombres y apellidos incompletos o distintos de los comparecientes, siempre que se encuentren legalmente identificados. Hablábamos de la identificación de persona. Yo me quiero llamar a Alain DiCaprio Morales. Si yo ya otorgué mi identificación de persona, está inscrita en el Registro Nacional de las Personas, yo me podría identificar como Alain René Morales Agastume o como Alain DiCaprio Morales, ¿sí? Entonces, pues estas guías básicamente que sí van a ser objeto de examen final, nos ayudan muchísimo para salvaguardar bastantes dudas, ¿verdad? Para inscribir la identificación se consideran documentos idóneos, certificado de identificación o del nacimiento emitido por Registro Nacional de las Personas o testimonio de la escritura de identificación. ¿Qué significa esto? Que usted también, si va a utilizar otro nombre, pero ya está inscrito, pues debe de acompañar su certificado de nacimiento al momento de otorgar la escritura pública. O si no, pues puede acompañar el testimonio de la escritura pública donde ya está. ¿Qué podría hacer acá? ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Estamos por acá. La escritura de identificación. En el caso de extranjero, no basará con el testimonio de la escritura de identificación, ¿verdad? O sea, para los extranjeros no domiciliados, pues se identifican con otro nombre, pues deben de considerarlo en escritura pública. ¿Por qué? Porque en la escritura pública van a declarar bajo juramento que ese nombre les pertenece y les identifica y les pertenece. Ahora, pero ¿qué pasa si yo soy casada? ¿Le puedo poner de González o no de González? Eso no importa. ¿Por qué? Porque utilizar el apellido del marido cuando una mujer ha contraído matrimonio es un derecho.
no una obligación, ¿verdad? Sin embargo, vemos a veces registradores u operadores nuevos pero es que mire, usted no le puso, por ejemplo, pudo haber acudido a otorgar la escritura como casada y le consignó el apellido de casado. Pero cuando venden, ella ya no le quiso consignar el apellido de casada, ya está, ya no, o es más, ya se divorció, o es o falleció su marido, es decir, es viuda. Vienen los registradores y le suspenden a uno porque indican, se suspende porque no está el nombre completo. Entonces va uno y dice, perdóneme, señor registrador, pero el utilizar el apellido de casada es un derecho y no una obligación de la persona, porque su nombre es y ese es el que se debe de tomar, ¿verdad, chicos? Entonces, en estas guías, pues usted va a ir encontrando básicamente qué es lo más factible, qué es lo más fácil para poder, cuando usted vaya a otorgar sus escrituras públicas, ¿verdad? Vamos desde lo más universal a lo particular, ¿verdad? Debe expresarse en años, no debe de consignarse mayor de edad. Yo, por ejemplo, cuando facciono ahora una escritura, consigno José Rojo Flores de 30 años. Ya no digo 30 años de edad, ¿verdad? Porque ahí estoy redundando, hay un pleonasmo. Sin embargo, esos errores de gramática, de forma, no hacen que se suspenda, ¿verdad? Es necesario consignar el estado civil. Al momento de consignar el estado civil es muy importante porque efectivamente habría que determinar bajo qué régimen fue que se casó la persona. Y si es el de comunidad gananciales y se obtuvo el bien después, pues ahí ya saben de que pertenece el 50%, ¿verdad? La profesión, el domicilio, ojo, ya sabemos que domicilio no es igual a residencia y domicilio no es igual a habitación, ¿verdad? Usted cuando le consigne domicilio, solo le consigna de este domicilio si es de Guatemala. No importa si la persona viva en Misco, si la persona viva en Villanueva, si la persona viva en la zona 18, su domicilio es Guatemala. Ahora, si por ejemplo ya vive en Chimaltenango, solo debe consignar con domicilio en el departamento de Chimaltenango. Muchos notarios antes consignaban la frase y de paso por este domicilio. No es necesario. No es necesario. Usted puede otorgar un contrato en China, en Japón, y todo eso, ¿verdad? Y no es necesario hacer esa acotación. Bueno, entonces chicos, lo dejamos ahí. Dejamos ahí el día de hoy la clase. Y tienen que leer, por favor, con eso. E incluso le pueden ayudar ustedes. Si usted es procurador, le ayuda a su licenciado. Muchas veces el licenciado no sabe. A veces no tiene el conocimiento, ¿verdad? Y aquí se indica, por ejemplo, los testigos de conocimiento. Se debe hacer constar eso porque si usted no consigna esta frase, testigos civilmente capaces, idóneos y del conocimiento del notario. Ahora, si no los conoce, pues efectivamente tiene que consignar y quienes por no ser de conocimiento del notario, tal y tal. Pero, por ejemplo, si usted le indica, ¿verdad? Que la persona se identifica por medio de estos dos testigos, pero usted omite la frase que son civilmente capaces, idóneos y el conocimiento del notario, pues el registro puede suspender esa inscripción, ¿verdad? Porque eso es lo que va a calificar. Por favor, vuelvan a pasar la asistencia para los que no han firmado y si alguien tiene dudas, pues yo me puedo quedar todavía unos minutos más. Los demás, los que quieran avanzar, lo hacen, no hay ningún problema. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Buenas tardes, licenciado. ¿La asistencia no va a tener ninguna ponderación? ¿La cuál? ¿La asistencia? ¿Y por qué habría de tener ponderación la asistencia, Dulce?
Perdone, licenciado, es que cuando el primer día de clase nos dijeron que el primer examen iba a valer 50, asistencia 20 y el final 30. No sé si estamos... Sí, pero fíjese que nosotros tenemos libertad de cátedra y nosotros tenemos facultad discrecional, ¿verdad? Está bien, licenciado. Entonces, acá es, disculpe, licenciado, ¿cómo está repartida la zona? Pues fueron 70 puntos los que se acabaron de jugar ustedes y solo les quedan 30. Ajá. De hecho, chicos, es que miren, pues, ¿por qué asistencia? No le estoy regañando, Dulce, sino que yo le estoy diciendo que veámoslo de otro punto. ¿Por qué asistencia si es para aprender, verdad? ¿Acaso, por ejemplo, si yo voy al trabajo solo por asistir al trabajo, me van a pagar y si no hago mi trabajo? No, acá es asistencia, estudiar, poner atención, examinarse, ¿verdad? Pero más que nada, aprender, ¿verdad, Dulce Jacome? Eso. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta? Buenas tardes, Lic. ¿Cuántas guías son estas? Miren, solamente nos vamos a quedar con la del registro de la propiedad, ¿verdad? Porque es una de las básicas. Yo solo les digo que, por ejemplo, usted se va al registro de propiedad intelectual, ahí tiene la guía completa, la pueden bajar en el registro general de la propiedad, chicos. De hecho, de ahí es donde yo la bajé. Les voy a poner acá el link. Solo ponen guías de calificación registral y les van a aparecer las del registro mercantil, etcétera, etcétera, ¿verdad? El link es, sí, entonces, ¿en qué mundo andaba usted, J.E. Martínez? Ya lo habíamos indicado, dijo también mi asistente, ¿verdad? Es que ¿saben cuál es el problema? El asunto está en que, fíjense, pues, yo sé que queremos nosotros finalizar lo más rápido, lo más antes posible los cursos o cerrar el pensum completo, pero, y yo eso lo he venido criticando desde hace 3 años, 4 años. Máxime que se dejó libertad de escoger ahora. Antes, si usted quería la rama civil, solo por lo civil se iba en la preespecialización. Si usted quería penal, solo se iba en lo penal. Pero ahora como podemos mixtearnos, ¿verdad? Solamente informática jurídica y oratoria forense son las que todos tenemos, entonces ese es el asunto, ¿verdad? También seamos solidarios, por favor, ayudémonos y pueden ustedes, pues en su grupo de WhatsApp, ahí descargar las guías. Solo va a ser esta, pero eso le va a servir a usted, le sirve para su trabajo. Aquí vemos, por ejemplo, para cuando se actúa en representación de otra persona, ¿verdad? Por ejemplo, acá es una persona jurídica, pues aquí se indica cuál es qué es lo que se debe presentar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se acredite la representación por medio de acta notarial, debe de indicar el lugar, fecha, nombre del notario autorizante y los datos de inscripción. Y créanme, a veces a mí me han suspendido documentos porque se me ha pasado, ¿verdad? Un lapsus brutus, no somos perfectos. Pero un ejemplo sería el siguiente. Y ahorita voy con usted, Estuardo. Manifiesta el señor Estuardo Rodas, actúa en su calidad de gerente general y representante legal de la entidad Canon Incorporated, sociedad anónima, ¿verdad? Extremo que acredita con su acta notarial de nombramiento autorizada en la ciudad de Guatemala, ahí a cumplir con lugar el día 8 de enero del año 2022 ante los oficios del notario de la notaria Magdalena Gómez, la cual acta notarial que está debidamente inscrita en el registro mercantil general de la República bajo el número de registro tal, folio tal, del libro de representantes, ¿verdad? Así, eso es lo que nos indica acá, ¿verdad? Y a veces
Uno va a alegar, no, acá, ahí ellos le dicen, miren, cuando están fundamentados, ¿qué les puede decir uno? ¿Qué les puede decir uno? Acá está. Y aparte de eso, tenemos que dar fe porque nosotros vamos a calificar y ahí también hay una responsabilidad. Usted cuando le llevan un documento tiene que calificar si la persona que está ejerciendo la representación en realidad fueron esas facultades las que se le otorgaron. Ejemplo, viene una persona y dice que quiere vender una casa, pero su hermano está en Estados Unidos y que ya le otorgó el mandato. Y resulta que el mandato únicamente es general. No traía ni cláusula especial o tampoco ahí obviamente yo no puedo decir, ¿verdad?, de que hago constar que tuve a la vista el documento relacionado y que la representación que se ejercita es suficiente conforme a la ley y a mi juicio para el otorgamiento de ese acto, ¿verdad? Y yo le digo al gente, mire, no se puede, tiene que otorgar otro mandato. Estuardo. Estuardo sí, Rodas. Sí. Una consulta, ignoro eso, pero ahorita me surgió. O sea que en cada registro hay guías de calificación. Sí, porque todos los registradores van a calificar. Por ejemplo, leas el artículo 20-21 de la Ley de Propiedad Industrial. Los registradores en la propiedad intelectual van a verificar si no se incurren esas incompatibilidades, ¿verdad? Que ya sea una marca notoria la que se está tratando de registrar, que hay similaridad con otra, que es todo eso, ¿verdad? Y cada registro tiene su propia especialidad, ¿verdad, Estuardo Rodas? Pero no creo que todos, pero sí la mayoría tienen sus guías de calificación registral. El RENAP tiene sus guías de calificación registral, la propiedad intelectual también, el registro mercantil, creo que ahora registro de garantías mobiliarias, también el registro. Mañana vamos a ir viendo esas situaciones, ¿verdad? Estuardo, les digo que ustedes pues a la vez son afortunados y desafortunados porque ahora todo lo tienen al alcance de un clic. Sí, yo se las voy a enviar, Catherine, no tenga pena, se las voy a enviar el día de mañana, ¿vio? Ustedes tienen esa, sin embargo, ahora, déjenme decirles, el cliente lo mide a uno. El cliente va a ver si usted sabe o no. El cliente, incluso ustedes como alumnos lo van midiendo a uno. Si tiene experiencia o no tiene experiencia, qué pasa, qué no pasa, ¿verdad? Y el cliente créanme que ya va súper asesorado en internet también. Y por eso usted tiene que tener esa versatilidad en su oficina para poder otorgar soluciones más allá de lo que ellos pudieran ver, ¿verdad? Entonces, por eso que créanme, yo les exijo a ustedes que se esfuercen al máximo, que estudien y que aprendan, ¿verdad? El bien es para mí, yo ya voy para la tumba. El bien es para ustedes, los jovencitos, ¿verdad? ¿Alguien más? Chicos, bueno, no sé si tienen preguntas, si no tienen preguntas. Si no, ahí estamos. Yo tengo una duda. Eduardo. Mire, sí, ¿qué sucede cuando una persona se identifica con un DPI que no es de él o de ella? ¿Infringe alguna norma o...? Yo estoy buscando en el Código Penal y no encontré. Tal vez no era ahí. O sea, que yo me identifique con otro DPI que no es mío. Pero vamos por partes. Sí, usted viene y falsificó un DPI, por así decirlo. No, sin falsificar un documento auténtico, me identifico con ese documento. Que no es mío. Pero usted se parecía al de la foto del DPI o no se parecía o ¿por qué habrá sido? No, nada, que ver. No, es que la parte que opera así. Por ejemplo, que usted tenga un hermano gemelo, ¿verdad, Noé? Y obviamente, pues, usted acude ante el notario y lo sorprende en su buena fe al notario. Recordemos que hay un principio que también es un principio notarial que
establece la presunción de legalidad y autenticidad de los documentos. ¿Por qué? Créanme que el chip que tienen sus DPIs no solo es de adorno. Ese chip, por lo menos Banrural ya tiene ahí su Banrural, Banco Promérica, ya puede usted ingresar ahí en la ranura y pues ahí le aparece, ¿verdad? La idea era que los notarios tuviéramos también en nuestras oficinas esa maquinita para poder identificar, ¿verdad? Sin embargo, ahora están viendo, creo que con lo del QR o con otra tecnología para poder verificar eso. Pero si obviamente usted se hizo pasar por otra persona, sí está incurriendo en falsedad, ¿no? Porque usted está haciendo constar hechos y actos en un documento público porque las hojas de protocolo le pertenecen al Estado, no le pertenecen al notario. Y las escrituras públicas son públicas, que también le pertenecen al Estado, no al notario. Usted está haciendo insertar declaraciones falsas, por ejemplo, que usted se hizo pasar por una persona a la cual no le correspondía su nombre, ¿verdad? Ahí podríamos hablar de una falsedad ideológica o de una falsedad material, ¿verdad? ¿No, Eduardo? Sí, licenciado, gracias. Es que tenía esa duda porque yo en una ocasión vi a una persona que se estaba identificando ante las autoridades con un DPI que no le correspondía, o sea, no es... Ah, sí, pues sí, por ejemplo, si es en una escritura pública, obviamente es eso, ¿verdad? Ya si vemos algún tipo penal, tendríamos que verificar si la utilización de documentos que no le pertenecen, tendríamos que averiguar qué tipo penal es, ¿verdad? Gracias, Luis. Muy bien. ¿Alguien más, chicos? Si tienen alguna duda, si no, pues dejamos la sesión acá. Buenas noches, licenciado. Perdone la pregunta. Fíjese que tengo una duda con respecto a lo de los DPI, con lo de los apellidos de casada que mencionaba usted. Fíjese que me surge la duda porque yo quiero saber si tengo una visa, pero esa visa salió con un apellido de casada. Luego me divorcio. ¿Debo de actualizar mi pasaporte también? Y mi duda es si podría seguir utilizando la visa con el apellido de casada, teniendo DPI soltera. Por supuesto, Erika, podría hacerlo de varias formas. La más idónea, siempre por eso les recuerdo, y por eso es de que son los principios, estimados chicos. ¿Qué se prueba con las partidas de nacimiento? Ya lo hemos leído en el artículo 2 del reglamento del RENAP. ¿Qué se prueba con las partidas de nacimiento? Identidad. Pero específicamente lo que estoy estableciendo en el numeral 2 del reglamento de RENAP, ustedes quieren que los examine la ley de RENAP, ¿verdad? De propiedad industrial. Es el estado civil de las personas. El estado civil de las personas. Miren, yo creo que lo voy a estar amenazando estos últimos días. Van a recordar de mí en Navidad, pero es para que aprendan. Sí, Erika, es eso, el estado civil. Entonces, pues usted cuando vaya a viajar, uno siempre tiene que ser precavido, ¿verdad? Andar con sus cachivaches. Ya soy felizmente divorciada, gracias a Dios, ya se disolvió ese vínculo que nos unía. Y si le presentan, sí, efectivamente, cuando yo fui a obtener mi visa, pues, y ahí ya no le dicen absolutamente nada, Erika. Sin embargo, ahora como es mucho más fácil, pues yo le diría, tal vez para tener una mayor seguridad, es por ejemplo, solicitar un certificado de nacimiento, legalizarlo y apostillarlo, dependiendo al país que usted vaya, ¿verdad? Para que vean efectivamente que ese documento, pues, concurre los requisitos, ¿verdad, Erika? Ahí no hay ningún problema. Y efectivamente, pues tenemos que ir viendo esas posibilidades, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que
hacer, sobre todo que son muy quisquillosos. Cuando vamos, por ejemplo, ya pasamos ahí por los controles migratorios y se le quedan viendo a uno, ¿verdad? Y mira, oye, y esto, y es algo, ¿verdad? Y mientras averiguan. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, licenciado. Licenciado, que viene el examen final, viene todo, vienen las guías de registro de la propiedad, pero si no me ponen atención y no me responden en clase, les voy a poner registro nacional de las personas con su reglamento. Entonces, mire, es que esta clase podría yo examinarlos de registro nacional de las personas, cuál es el arancel, qué pasa si no se inscribe, cuál es el plazo para inscribir a los menores, qué pasa si no se inscriben a los menores, etcétera, etcétera. Pero por eso quiero que sean más dinámicos, ¿ok? Mañana los quiero con sus leyes. Bueno, en virtud de que no hay más preguntas, procedo a cerrar la sesión. Feliz tarde, chicos. Nick, ¿por qué tanto rencor? Dices. Ajá. Es que no es de la Jimena. Era sobre el examen. Es que no estoy segura si era sobre 70 o sobre 60. Sobre 70. Ah, ok. Gracias. Gracias, licenciado. 70 y no doy puntos por asistencia. Esa es obligación de ustedes. Así como cuando sus papás les dicen, para los que todavía no son papás, su obligación es estudiar y mi obligación es pagar. Y aquí su obligación, Jimena, es estudiar y mi obligación es dar clases. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Enseñar, gracias, licenciado. Así, que pase feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Sí, gracias, Luis. Sí, en efecto, enseñar, ¿verdad? Y para eso estoy yo acá. Y por eso me tomo yo el tiempo pertinente. Licenciado, disculpe, ¿será que podría molestarlo con unas preguntas? Y sí es lo que está diciendo Magdalena, pero con mucho gusto. Ah, no. Solamente quiero que me amplíe un poco más sobre esto de que son instituciones centralizadas y descentralizadas. ¿En qué semestre va usted, Magdalena? En el 6º. No, yo le pregunto porque posiblemente impartiré Derecho Administrativo 1 o Administrativo 2 el otro año. Entonces, pues yo les voy a explicar eso básicamente. Bueno, volvamos a eso. No tenga pena, créame que yo estoy para servirle. ¿Sí? Eso es a lo que se le denomina, todavía no lo sé, Andrea, son los sistemas de organización de la administración pública. Es decir, cómo va a estar dividido el Estado. Entonces, por ejemplo, un órgano centralizado siempre es por lo regular en la noche, Marlene. Siempre va a ser por lo regular el organismo ejecutivo. Es el órgano centralizado porque el organismo ejecutivo está integrado en primer lugar por el presidente de la República, por sus ministros, por sus secretarías, por sus direcciones y así en ese orden, ¿verdad? Hay un orden jerárquico, ahí está organizado de forma jerárquica y pues los servicios que prestan básicamente van a estar siempre bajo el control del Ejecutivo por medio de sus distintas dependencias, Jimena. Un órgano desconcentrado es aquel órgano mediante el cual pues el órgano centralizado ya le cede un poco de las competencias. Los ejemplos claros son todos los registros, porque hemos dicho que los registros pertenecen a ¿qué ministerios? Al Ministerio de Gobernación y al Ministerio de Economía. ¿Sí me está escuchando, verdad, Magdalena? Sí, licenciado. Entonces, ya el servicio público ya no lo prestan los ministerios, sino que ya lo desconcentran en estos registros públicos, ¿sí? Pero no tienen, por decirlo así, tanta autonomía.
Luego tenemos los órganos descentralizados, que son aquellos órganos que ya tienen una mayor libertad, ya son creados bajo su propio cuerpo normativo, en el sentido de que ya van a tener, por ejemplo, su partida presupuestaria, de dónde van a depender, van a poder emitir ciertos reglamentos, etcétera, etcétera. Ejemplos, Registro Nacional de las Personas, ejemplo, Registro de Información Catastral, entre otros, ¿verdad? Y luego los órganos autónomos son aquellos órganos que en teoría no van a depender del Estado. Pero yo digo que en Guatemala no hay ningún órgano autónomo. En Guatemala lo que hay es órganos que creemos que son autónomos, pero siempre van a tener una dependencia. En esos ejemplos clásicos, Magdalena, estamos hablando del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y de la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Por qué se dicen autónomos? Porque van a tener independencia funcional, van a tener independencia técnica. Son 7 los requisitos. Eligen a sus propias autoridades, emiten sus propios reglamentos, pero siempre la característica de ingresos propios o no depender de el organismo ejecutivo para sus ingresos es lo que no los hace totalmente autónomos. Todo desde que la Constitución Política de la República establece que la Universidad de San Carlos pues tiene un situado constitucional por no menos de qué porcentaje del total de ingresos en el Estado. 5%. 5%, ¿verdad? Pero siempre vemos que la universidad tiene que ir a la Comisión de Finanzas del Congreso de la República para solicitarle ese presupuesto. Al igual que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero ahí, aparte de la plata que les otorga el organismo ejecutivo por medio del presupuesto, que a propósito, si ustedes saben, pues está suspendido, todavía posiblemente no va a entrar en vigencia el otro año. En el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pues no es el instituto quien elige las autoridades, sino que está conformado, la autoridad máxima es la Junta Directiva del ICS y pues está conformada por un representante de la universidad, del Colegio de Médicos y así, ¿verdad? Entonces a eso es a lo que nos referimos con esas entidades centralizadas, desconcentradas, descentralizadas y autónomas, ¿verdad, Magdalena? Dependiendo del grado de independencia que tengan, pues así es como se les va a denominar. Y las municipalidades también, ellos siempre tienen que son autónomos, pero ahí los vemos siempre pidiendo su situado constitucional que no debe ser menos del 10%, ¿verdad? Que establece la Constitución. Entonces, por eso les decía a ustedes, RENAP, si quiere se acoge a esta ley porque RENAP es un órgano descentralizado. La Universidad de San Carlos, si quiere, se acoge a esta ley o puede aplicar las normas del decreto 5/2021. Ahora, los que sí tienen que aplicar esta ley, pues es el organismo ejecutivo por medio de sus ministerios, viceministerios, secretarías, unidades, direcciones, ¿verdad, Magdalena? Y también deja de lado al organismo ejecutivo, al organismo legislativo, que es el Congreso de la República, y al organismo judicial, que es la Corte Suprema de Justicia y todos los tribunales. A ellos también les dice que es facultativo. ¿Por qué? Porque ellos tienen también su propia ley orgánica, pero yo no veo impedimento para que pueda hacerse eso. Quizás, tal vez creo que la ley se emitió de esa forma porque para poder reformar alguna situación de una entidad descentralizada o autónoma, apunten ahí artículo 135, se necesita el voto de las 2/3 partes del Congreso de la República, es decir, 107 diputados de 160 que conforman el Congreso. Pero
Magdalena, yo le voy a enviar ahí, le voy a poner un documentito para que usted entienda más o menos esa cuestión. Y sobre todo por la teoría de los frenos y los sistemas de los frenos y contrapesos y el principio de no subordinación, ¿verdad? Porque tenemos que el organismo ejecutivo, legislativo y judicial son 3 órganos que detentan el poder, porque el poder radica en el pueblo, quien lo delega en los órganos para su ejercicio, ¿verdad? Ya les di todo administrativo 1 y 2. Y ninguno de esos tres órganos puede estar supeditado, ¿verdad? De acuerdo, Y licenciado. ya están los órganos de... Ajá, a eso es a lo que se refiere Magdalena, ¿verdad? Pero ahí le voy a mandar yo el temita ese para que usted lo vea, ¿oyó? De acuerdo, se lo agradecería mucho porque sí quiero aclarar bien esa parte para poder entender todo lo demás. Sí. Muchísimas gracias, No licenciado. tengo pena. Aquí lo único que necesita aprender para efectos de esta clase es que solo el organismo ejecutivo está obligado, ¿oyó? Ya los otros órganos ya no. Está bien. Ellos si quieren la usan, no. Y ya después, ya cuando entre séptimo y octavo va a entender, ¿oyó? Va a entender con más claridad. Bueno, chicos, entonces ahora sí se me cuidan, pero no sé si le ayudó en algo un poco la explicación. Bastante. Muchísimas gracias, licenciado. Feliz tarde. Me cuida. Y Jennifer levantó. Sí, le escucho, Jennifer. Lick, yo lo ¿Quién que era? quería mandarle una manita nada más, no levantar la mano. Lo estaba oyendo, disculpe. Vaya, muchas gracias. Bueno, entonces chicos, que Dios me los bendiga y se cuiden. Nos vemos mañana, primero Dios.